es un argumento presupuestario al final, ¿no? Bueno, pues desde luego que Trump no da puntada sin hilo. Tampoco, desde luego, dejó a nadie indiferente la entrevista del pasado viernes, la entrevista de Tucker Carlson. José Luis, sé que te tienes que ir, así que te voy a preguntar muy rápido por estas cuestiones. Quiero saber tu opinión sobre la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin y cómo está la situación en el frente de batalla. Parece que el foco está ahora mismo en la localidad de Avdiivka, que bueno, pues las fuerzas rusas siguen avanzando y que parece pues, que van a tomar en los próximos días, semanas. Bueno, el primer objetivo quedó claro. O sea, Putin ha intentado justificar un poco la ocupación de las provincias orientales de Ucrania históricamente, ¿no? Aquí ya todo el mundo tiene sus interpretaciones y claramente un poco esas alusiones, ¿no? Un poco a la paz de Andrusovo, decir, bueno, hay que volver a esa frontera natural de 1667, que es la del río Dnieper, en la cual, pues bueno, se remarca un poco esas dos Ucranias que, bueno, se han materializado electoralmente, ¿no? La Ucrania oriental, que siempre ha votado candidatos políticos prorrusos, y esa Ucrania occidental que repetidamente siempre ha votado de manera hegemónica a candidatos prooccidentales o proeuropeos, ¿no? Más o menos estaba marcando, señalando de una manera estratégica esa división de Ucrania en dos territorios, que ellos ya ocupan una parte fundamental de esa Ucrania oriental, y más o menos, incluso para el que quiera entender o leer, en el caso del futuro, más o menos proponiendo cuál sería el precio del fin de la guerra o de la paz para que Rusia pudiera retirarse un poco de ese conflicto. En un segundo punto, claramente la acumulación de tropas y desde luego pues de armamento, de municionamiento a costa de la debilidad ucraniana en ese proceso de abastecimiento está provocando un poco ese frente, ¿no? Esa toma, sobre todo de los lugares del Donbass que le queda, ese 40% del Oblast del Donetsk, también esa entrada en el de Kharkov, que tiene un tanto por ciento muy importante de su población favorable, y por tanto, bueno, pues está reestructurando un poco con ese avance que bueno, le puede proporcionar una entrada mayor en profundidad y bueno, y blindar un posicionamiento mejor en unas hipotéticas negociaciones del futuro. Desde luego le está dando una posición de fuerza y que claramente pueda vender la imagen de que Rusia no va a ser el país derrotado en este conflicto, ¿no? Está aprovechando muy bien ese momento de debilidad de abastecimiento de Ucrania para proceder a esa gestión de recursos con un cambio de estrategia y la acumulación con esa superioridad numérica y de armamento que temporalmente está teniendo ahora. Bueno, pues pendientes de todo esto, José Luis, te damos las gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, buenas tardes. Vale, muchas gracias. Y seguimos andando en esta cuestión. Miguel Ángel, quería preguntarte a ti, tanto por la entrevista de Putin como la situación en el frente. Sobre todo, como decíamos antes, parece que el foco está puesto en Avdiivka, que parece que ya es prácticamente cuestión de tiempo, ¿no? que sea conquistado por parte de Rusia. Sí. Lo que ocurre es que si miras un poco en perspectiva todo lo que ha sido esta guerra hasta ahora, al principio lo que dábamos todos por hecho, pero vamos, todos lo daban los americanos, ¿no? Es que iban a llegar hasta Kiev. Si lo ves desde esa perspectiva, para los ucranianos pueden ya decir que, oye, mira, como mínimo hemos perdido la guerra, hemos perdido muchos territorios, pero no hemos perdido el país entero. Por otra parte, y hemos conseguido contener a las tropas rusas en una parte. Claro, ellos lo que dicen es no, queremos recuperar no solamente las zonas ocupadas ahora, sino que además queremos recuperar Crimea. Y te dicen los rusos, oye, pues mira, la situación ahora parece ser que el viento sopla a nuestro favor y en contra vuestro. No tenéis ni dinero, el dinero, los 111.000 millones de dólares entre lo de Europa y lo de Estados Unidos no terminan de llegar, vuestras tropas están muy mal abastecidas en todos los sentidos, esto tiene muy mala pinta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo de realmente fuerte está el ejército ruso para empujar ahora, mientras que ese dinero, que creo que va a terminar llegando, lo que no sé es cuándo,
abastezca a las líneas de defensa ucranianas para contenerlo. Es lo que yo creo que nadie sabemos, porque los movimientos de líneas, a pesar de todo, son lentos. Es decir, esto no estamos hablando de que los rusos ahora han cogido una fuerza brutal y están avanzando a 300 kilómetros diarios, ni muchísimo menos. Entonces, realmente no sabemos cuál es la situación real. Sabemos que es mucho mejor que era antes, que están mucho mejor abastecidos, que su economía ha logrado recomponerse, aunque sea parcialmente en el caso de los rusos, y todo lo contrario de lo que estamos viendo en los ucranianos. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Ahora bien, si volvemos a lo que me has preguntado antes de la entrevista con Carson, bueno, lo que ha venido a confirmar Putin es lo que yo llevo pensando desde hace muchísimo tiempo. Esto no era un tema de que si había o no que defender los derechos humanos, que los ucranianos estaban en contra de la población prorrusa de la parte oriental. Esto es un tema de que Ucrania es parte de la madre patria y que por lo tanto debemos reconquistarla. Y eso es la lectura de un exmiembro de la KGB. He dicho por activa y por pasiva que hubo un golpe de Estado y que este se libró de milagro, porque era todavía coronel, si no lo hubiesen purgado. Pero bueno, este es el espíritu de la antigua KGB. Para ellos Ucrania era una parte de la Unión Soviética, y eso yo creo que en la entrevista con Carson lo ha demostrado, lo ha dicho clarísimamente Putin, y además yo creo que para ellos Ucrania fue el primer promotor de que se deshaciera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque fue la primera república que le alzó la mano y dijo que era independiente. Entonces, para mí no ha sido más que una confirmación de lo que vengo creyendo desde hace muchísimo tiempo, que esto no se trata de defensa de derechos humanos de nadie, se trata de que él cree que Ucrania pertenece a Rusia, punto. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué crees y sobre todo qué conclusión sacaste de esta entrevista de Carlson con Vladimir Putin? Bueno, yo creo que en una entrevista, vamos a decir, fundamentalmente interesante para personas que no han estado demasiado informadas sobre el contexto o para personas, digamos, muy influidas por una versión, la de los medios occidentales, y que no habían accedido hasta ahora a la versión contraria. Bueno, entonces ahí se depositaba una serie de argumentos que para algunos pueden ser nuevos, y eso puede ser un tema importante alrededor de todo esto. Es decir, que a cuenta, con motivo de esa entrevista de Carson, pues está habiendo cientos de millones de personas que están escuchando ese mensaje, y esto sí nos revela de alguna forma ese alineamiento, esa complicidad, vamos a decir, con lo que está sucediendo en Rusia y con las estrategias de Rusia por parte, vamos a decir, de un 50% de la población norteamericana aproximadamente, por simplificar de alguna forma, ¿no? Y esto es un tema en sí mismo muy, muy importante, ¿no? Y lo va a ser más seguramente a partir de lo que suceda en las elecciones presidenciales. Bueno, con respecto a los contenidos, bueno, yo creo que Putin sobre todo intentó enmarcar pues lo sucedido en los últimos años en un contexto en el que, bueno, podemos hablar, y eso es una parte complementaria muy importante de lo que ha venido pasando en los últimos 20-25 años, en ese contexto de acoso progresivo con respecto a Rusia, que, ojo, no ha sido solo Rusia, ha sido Rusia y China. Es decir, los enemigos estratégicos o, digamos, espacios no controlados y, por lo tanto, espacios de riesgo para la hegemonía norteamericana, o más bien de determinadas élites muy influyentes en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que él intentó situar el conflicto en ese punto fundamentalmente, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en Avdiivka, bueno, vamos a ver. Es curioso cómo se está pareciendo lo que está sucediendo en Avdiivka con lo que sucedió en Bakhmut. Efectivamente, estamos, como decía Miguel Ángel, en un contexto en el que no hay una ofensiva, no se ha producido todavía esa famosa ofensiva rusa de la que se está hablando. Es posible que se produzca a corto plazo, pero todavía no estamos en esa situación. Hay un avance continuo, eso sí, de las tropas rusas a todo lo largo de los 1000 kilómetros de frente en muchos puntos, pero un avance lento y más que nada aprovechando las debilidades del ejército ucraniano, cada vez mayores a efectos de soportar la defensa, ¿no? En lo que respecta a Avdiivka en concreto,
en los que ya se está casi prácticamente en un cerco operativo, todavía no en un cerco físico, pero ya en un cerco operativo en el cual las vías de abastecimiento pueden ser ya directamente atacadas por el ejército ruso. Yo creo que lo más destacable es lo que ha sucedido estos días con el cambio, el relevo en el mando militar ucraniano, la asunción del mando por Syrskyi, que en principio parece que va a resultar decisivo con respecto a las estrategias que se van a seguir a partir de ahora, teniendo en cuenta que parece que precisamente la discrepancia fundamental entre Zaluzhnyi entre Zelensky y Zaluzhnyi, estaba mezclando los dos nombres ahora, radicaba precisamente en este tipo de estrategias suicidas que venía desarrollando el ejército de Ucrania. Zaluzhnyi las cuestionaba continuamente y Syrskyi, que estaba bajo el mando de Zaluzhnyi, pero que sintonizaba con Zelensky, tenía el mando del ejército de tierra y era el protagonista que estaba dirigiendo este tipo de operaciones suicidas, como las de Bakhmut. Operaciones en las que se sacrifican de forma absolutamente innecesaria cientos, miles de tropas de forma continua, en operaciones absurdas, absolutamente absurdas. En Bakhmut era una plaza que Zaluzhnyi ya repetía, que esto está perdido, no tiene sentido defenderlo más, se lanzaban tropas y más tropas y más tropas sabiendo que iba a ser una auténtica carnicería, porque lo que hay de fondo es algo incomprensible desde el punto de vista de los intereses de Ucrania. Pero claro, es que estamos con un gobierno que nunca ha respondido a los intereses de Ucrania, sino a una estrategia, vamos a decir, occidental o de determinados círculos occidentales en los que el objetivo no tiene nada que ver con Ucrania, sino con Rusia. Es desgastar a Rusia y retrasar todo lo posible la victoria de Rusia, de tal forma que están dispuestos a sacrificar 10.000 hombres ucranianos y con eso consiguen acabar con 1.000 rusos. Y esta está siendo un poco la dinámica absurda de una contraofensiva que sin ningún sentido, con muy pocas expectativas y gestionada de forma absolutamente falta de sentido, la estrategia de Bakhmut, que parece que ahora, por lo que se ha hecho estos días, ha dicho el propio Syrskyi que quieren volver a repetir lo que hicieron en Avdiivka. Es decir, una plaza que está prácticamente perdida, pues van a lanzar más hombres y más hombres y más hombres. Bueno, y los rusos, pues a lo mejor hacen lo que hicieron en Bakhmut, que es dejarles precisamente no cerrar el círculo operativo para permitir que sigan entrando sabiendo que para los ucranianos es una plaza perdida y que lo único que van a conseguir es perder hombres y material. Eso sí, a costa de muchas menos pérdidas de Rusia, pero pérdidas de Rusia, claro, aunque parece que este es realmente el objetivo, desgastar a Rusia a toda costa y, como se está diciendo una y otra vez, pues aparentemente hasta el último ucraniano. La estrategia que parecía que quería implementar el propio Syrskyi. Tenemos 2 minutos, Miguel Ángel. Quiero preguntarte por esto, por el relevo en el ejército ucraniano y también con Zelensky, que hoy ha firmado ya la extensión de la ley marcial y también de la movilización general. ¿Cómo ves la situación en el bando ucraniano? Mal, muy mal. Es decir, cuando en mitad de un conflicto hay una pelea entre la parte política y la parte militar, es que algo no funciona, y cuando además se termina sabiendo efectivamente que dentro de la parte militar dentro de los propios mandos hay conflictos internos, pues todavía peor. Siempre es como terminan acabando los perdedores en las batallas, es decir, peleándose entre ellos. Siempre ocurre igual. Nadie se pone de acuerdo en qué hay que hacer. Entonces la situación es muy complicada, sobre todo porque aparentemente a Zelensky le ha salido un contrincante político en Zaluzhnyi, cosa que tampoco entiendo muy bien, pero es que ya en sí la misma figura de Zelensky en política viene porque todo lo que había antes era una verdadera locura y aparece un elemento que no era un político profesional. Entonces, si os dais cuenta, todo esto es un berenjenal que ha surgido, que pues ha envuelto a todos los ucranianos bajo la bandera, bajo lo que yo personalmente creo que es una invasión injustificada por parte de los rusos. Obviamente veo que hay gente que puede pensar que no, pero yo pienso que sí. Y sobre todo porque creo que las luchas hoy en día en el siglo XXI no se ganan, los territorios no se ganan así. Pero... La situación está así de complicada ahora mismo en Ucrania, con este relevo por parte del comandante jefe y con Zelensky
pues extendiendo en este caso tanto la ley marcial como la movilización general. Os doy las gracias a los dos, Miguel Ángel, Adrián, por estar por aquí una tarde más. Un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, te digo buenas tardes. Un saludo a todos. Un saludo. Nosotros seguimos, no nos vamos a ningún sitio. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y seguimos con toda la información, como siempre, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.